En este capítulo escucharás registros históricos de Radio Cooperativa, extractos de la película El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín y del documental Bajo el Sur de Guillermo González Stambuk. Un podcast de Cooperativa. La tarde del 22 de mayo de 1960, unos 850 kilómetros al sur de Santiago, la ciudad de Valdivia fue destruida por el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. Rent by a series of shattering earthquakes, the land and its dwellings are crumbled and cracked. A sanctuary remains where a house of worship was partially spared, and a woman prays for lost family and friends. Nearly 5,000 are dead or missing in the disaster. Con una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter, los científicos calculan que la energía liberada fue 20.000 veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Produjo un hundimiento tectónico de 1,5 metros y solo minutos después, un tsunami devastador arrasó con la zona costera del sur de Chile. En todos los lugares donde los antiguos esteros o los brazos del río fueron rellenados con propósitos urbanos, las casas se desmoronaron sobre sus cimientos. Solo quedan las grietas profundas y la ruina. Solo se salvaron los edificios asentados en terreno firme o anclados por debajo de los... Las réplicas del terremoto se prolongaron por varias semanas y se sintieron en gran parte del sur chileno. Unos 186 kilómetros al norte de Valdivia, en la comuna de Puerto Saavedra, María Juana Namuncura, una machi, curandera mapuche, despertó agitada. Asegura que ha tenido un sueño revelador. Para apaciguar la tierra es necesario un sacrificio humano. La ceremonia ritual tuvo lugar el 5 de junio de 1960, en la localidad de Coyileufú, en el Cerro La Mesa, un lugar sagrado para este pueblo originario. Eran cerca de las 7 de la tarde. La machi Namuncura entró en trance. Comenzaba así la ceremonia para detener la confrontación catastrófica entre Caicay y Tentren, seres mitológicos, culebras que simbolizan a las aguas y los cerros. Así, según la creencia ancestral mapuche, la furia de la naturaleza solo se calmaría con el sacrificio de un niño. No debía ser ni pequeño ni grande, ni criado por sus padres. De esa forma, a sus 5 años de vida, José Luis Painecur fue arrojado al mar desde un precipicio. Murió ahogado, arrastrado por las olas. El de 1960 es el único sacrificio humano documentado del pueblo mapuche. Los responsables fueron detenidos, pero tras analizar los informes antropológicos del caso, la justicia consideró que se trató de una práctica cultural enmarcada en la cosmovisión mapuche, a través de una acción ejercida sin libre voluntad, impulsada por una fuerza irresistible y el miedo a las catástrofes. Los tribunales establecieron que no tenían responsabilidad criminal y los involucrados fueron absueltos. El caso generó un gran debate público en la época. Coincidencia, tras semanas de temblores, ese día se registró la última réplica perceptible del terremoto del 22 de mayo de 1960. ...1960 fue un año de grandes y también terribles acontecimientos. Y el caso del sacrificio de Puerto Saavedra no fue el único que conmocionó a Chile, no fue el único que generó un importante debate público. Apenas 2 meses después, el país conocería detalles de un crimen múltiple en el sur, uno de los casos policiales más terribles e impactantes del siglo XX. Una historia de brutalidad, muerte y redención, y un apodo que quedó grabado en la memoria colectiva de chilenos y chilenas: el Chacal de Nahuel Toro. A mí me dio rabia y entonces
Agarré un cuchillón que estaba a mi lado y le pegué con el palo. ¿Para qué mataste a los niños, hombre? Para que no sufrieran los pobrecitos. Son las 7:23. Jorge del Carmen Valenzuela Torres viene en estos momentos apareciendo ayudado por el presbítero Eloy Parra. Escuchen el ruido de los billetes. Se les quedó grabado la descripción del delito, de la culpa, de lo que hizo, pero nadie se preocupó de saber quién era Jorge cuando cometió eso y quién era Jorge cuando lo ejecutan. Era otra persona. Yo mismo, cuando leí las noticias en los diarios, pues yo recuerdo haber pensado, qué salvaje, qué brutalidad, este tipo merece lo peor. Soy Patricio Chacur y esto es Relatos Policiales. En este episodio, la redención del Chacal. En 1960 Chile tenía poco menos de 7,5 millones de habitantes. Era gobernado por el presidente Jorge Alessandri y el escudo pasaba a reemplazar al peso como moneda oficial. Mientras el país se prepara para organizar el Mundial de Fútbol de 1962, tiene lugar la primera edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En la radio se escuchan los boleros y valses de Lucho Oliva, los de Ramón, a Violeta Parra. Desde otras latitudes llegan los éxitos de Elvis, de Chubby Checker o Brenda Lee. 1960 es el año en que John Fitzgerald Kennedy alcanza la presidencia de los Estados Unidos y aquel en que la revolución de los Castro se instala en Cuba, en plena Guerra Fría. Ojalá que legiones de cubanos se sumen. En 1960, más del 30% de la población chilena habitaba en zonas rurales. En los campos había casi 450.000 personas analfabetas, sin educación. Entre ellos, el protagonista de esta historia. Pero esta historia comienza mucho antes. Comienza en la localidad de Cocharcas, en la comuna de San Carlos, unos 390 kilómetros al sur de Santiago. Una zona rural, caracterizada por sus paisajes verdosos y sus veranos de cielo azul profundo, que se entrelaza con las nubes, tan blancas como la escarcha del punzante frío invernal del sur de Chile. Allí, en el seno de una familia campesina, en agosto de 1938, nace Jorge del Carmen Valenzuela Torres, apodado por sus familiares como El Canaca. Desde niño vivió en un ambiente de pobreza extrema, lejos de la ciudad. Su único contacto con la civilización eran los vehículos que pasaban por la carretera, a varios kilómetros de la choza en que vivía. Nunca fue a la escuela, ni siquiera sabía que existía algo llamado escuela. Desde pequeño sufrió malos tratos. La violencia y el consumo excesivo de alcohol eran habituales en su casa, algo normal. Su padre, Carlos Valenzuela, murió cuando tenía 5 años. Angustiado por los malos tratos, el Canaca abandonó su hogar 3 años más tarde. Nunca regresó a su casa. Nunca nadie lo buscó. Antes de cumplir los 10 años, Jorge Valenzuela comenzó a vagar por los parajes rurales de la zona, a vivir a la intemperie, sin destino alguno. Así pasó buena parte de su niñez y adolescencia, realizando trabajos esporádicos en fundos, durmiendo en improvisadas chozas que levantaba con palos o lo que tuviera a mano para cubrirse del frío. El alcohol era el pan de cada día. Era común verlo deambular zigzagueante, con la mirada perdida, por los caminos polvorientos de la zona. Y él comienza en esta situación de calle, se le veía transitar siempre por la orilla de línea del tren. César Birnay es historiador y cronista, autor de la saga Macabros, un compilado de relatos policiales chilenos. Junto a él, repasamos parte de la historia de Jorge del Carmen
Valenzuela Torres. Y en esa dinámica, Jorge del Carmen Valenzuela Torres se dedica entonces a vivir de la vagancia, vivir de lo que la gente le daba o lo que él robaba. Porque digámoslo, hacia el año 60 él tenía varios registros por robo y analfabeto comienza a trabajar con trabajos esporádicos y el dinero lo gastaba exclusivamente en licor. En esa dinámica él era conocido en toda la zona de Chillán, San Gregorio, Ñuble, Cocharcas, Bilhuín, Ñiquén, como una persona en situación de calle, un joven que es alcohólico, ¿verdad? Y que es muy agresivo. Ese es el contexto que llega hacia el año 60. Estamos hablando, él tenía solo 20 años de edad y él acudía a la gente para que le pudiera, a cambio de trabajos, dar un poco de comida. En ese contexto es que Jorge del Carmen conoce en 1960 a Rosa Rivas, una campesina de 38 años que vivía en un fundo de lo que hoy es la región de Ñuble. Su marido había fallecido meses antes en una riña y el dueño del predio permitió que la viuda siguiera viviendo allí con sus 6 hijos. Valenzuela Torres golpeó su puerta. Era un hombre moreno, alto, de contextura maciza, barbudo, andrajoso, de cabello sucio y descuidado. Se ofreció a trabajar, a cortar leña, a cambio de comida. Era un caserío solamente, era un caserío, muy pocas casas, calles sin pavimentar, solamente zona agrícola, vivía el campesinado allí. La mayoría de la gente que iba ahí era analfabeta, que vivía de la agricultura, de las huertas, de la cosecha. Y salvo algunos trámites que se hacían en las grandes ciudades que tenemos ahí, Chillán y Parral, más no había nada, solamente era una zona totalmente rural, a merced de la lluvia, a merced del frío, a merced de la escarcha. En esa escena es cuando se cría este joven, estamos hablando de un joven de 20 años solamente, no tuvo acceso a colegios, no tuvo acceso a ningún tipo de servicio estatal, de ningún tipo. Él no tuvo ficha médica, no estuvo inscrito en ningún colegio. Por lo tanto, estamos frente a una persona que realmente vivía según el día. Según el día, él trataba de más que vivir, de sobrevivir de lo que le deparaba el día. En esa escena, cuando se desenvuelve el Canaca, y en ese devenir es cuando él conoce a esta señora Rosa Rivas. ¿Se le ofrece algo? ¿Me podría convidar a agüita por servicio? ¿Usted no es de aquí? No. Jorge y Rosa iniciaron una relación. Comenzaron a vivir juntos. Pero el dueño del predio, ante las constantes borracheras y la mala fama del Canaca, los echó del fundo. Ahora, la pareja y los hijos de la mujer comenzaban a deambular buscando techo. La situación era de extrema precariedad, tanto así que la hija mayor de Rosa Rivas decidió escapar y buscar su propio destino. Días más tarde, llegaron a un sector conocido como La Isla, en Nahuel Toro. Allí, bajo un quillay, árbol endémico de la zona centro-sur de Chile, Jorge Valenzuela construyó una improvisada choza que sirvió como hogar para él, Rosa y 5 de sus hijos. El menor era un bebé de apenas 7 meses. La mayor tenía 10 años. Rosa criaba gallinas y se ganaba algunos pesos lavando la ropa de sus vecinos. Mientras tanto, la relación de la pareja se volvía tortuosa. El consumo de alcohol y la violencia eran comunes, como un reflejo de la infancia del Canaca. El poco dinero que llegaba a sus manos, o a las de Rosa Rivas, se lo gastaba en alcohol. Las borracheras de Jorge Valenzuela Torres eran diarias, incluyendo aquella que terminaría con el fatal desenlace del 20 de agosto de 1960. Pese a la lluvia y el frío de la jornada anterior, ese día el cielo amaneció despejado. El sol, tímido en un principio, acompañó el trayecto de Rosa Rivas. Junto a una de sus hijas, iba a la ciudad, a San Carlos, a cobrar su pensión de viudez. Jorge del Carmen se quedó en la casa, al cuidado del resto de los niños, pero de nuevo el alcohol se hizo presente. Se quedó dormido, borracho, así estaba cuando Rosa volvió. La mujer no había podido cobrar la pensión. Eso indignó al Canaca, que despertó pidiendo dinero para comprar más alcohol. La discusión se tornó violenta. El hombre estaba fuera de sí. Con una improvisada guadaña que utilizaba para la huerta, atacó a su pareja, la golpeó en varias oportunidades en la cabeza, la asesinó. Acto seguido, persiguió uno a uno a los hijos de Rosa, les quitó la vida, según diría más tarde en una entrevista, para que no sufrieran.
La mayor, Alicia, de 10 años, corrió a esconderse en las cercanías de un puente. Allí fue alcanzada por el canaca, desde entonces convertido en chacal. Al pequeño de 7 meses lo asesinó con golpes de pies y puño. ¿Para qué mataste a los niños, hombre? Para que no sufrieran los pobrecitos. El actor Nelson Villagra interpretó a Jorge del Carmen Valenzuela Torres en El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, una reconstrucción de los crímenes del canaca en la que se transformaría en una de las películas más importantes de la cinematografía chilena. Yo mismo, cuando leí las noticias en los diarios, pues yo recuerdo haber pensado, qué salvaje, qué brutalidad, este tipo merece lo peor. Pero, precisamente en la medida en que fue pasando el tiempo, resultó ser muy cruel. La demora en el juicio. Tras cometer los brutales asesinatos, Jorge del Carmen Valenzuela Torres volvió a la casa, se recostó en el suelo a un costado del cadáver de Rosa Rivas y se quedó dormido. Despertó al día siguiente, se levantó y puso piedras sobre cada uno de los cuerpos en un escalofriante ritual mortuorio. Según declararía más tarde, su objetivo era que los cuerpos no se escapen. Desde entonces, se perdió su rastro. Pocos días después del crimen, Ezequiel Dinamarca, dueño de un fondo del sector, encontró los cuerpos de las 6 víctimas de Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Entonces, Carabineros comenzó la búsqueda del asesino, que la prensa bautizó como el Chacal de Nahuel Toro. Todo el contingente de la provincia se ha movilizado en la búsqueda del sextuple asesino de Nahuel Toro, quien sin ninguna piedad ultimara cruelmente a una madre y a sus pequeños hijos. Numerosos vecinos se han agregado a la cacería. En todos los sectores ha brotado la indignación ante tan horrendo crimen. Por otra parte, se teme que el Chacal esté a punto de alcanzar la frontera con Argentina. Así pasó casi un mes. Llegamos a la localidad de General Cruz, en la comuna de Pemuco, casi 90 kilómetros al sureste del lugar de los hechos. En medio de las celebraciones de fiestas patrias, uno de los encargados de la fonda Los Tres Mosqueteros divisó a un hombre andrajoso, de mal aspecto, oculto tras una capucha, que expelía un fuerte olor a alcohol. Era Jorge del Carmen Valenzuela Torres. El canaca llegó hasta la fonda para seguir bebiendo, pero no le alcanzaba el dinero. El dueño del recinto lo reconoció. «No se preocupe, la casa invita», le dijo. 2 carabineros de ronda que pasaron por el lugar detuvieron al Chacal de Nahuel Toro. Desde la madrugada, decenas de personas han permanecido aquí en el puente de Nahuel Toro, esperando la llegada del juez, de autoridades policiales y de investigaciones, quienes, acompañados del criminal confeso Jorge Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro, procederán a la reconstitución de este horrible hecho de sangre que ha conmovido a la ciudadanía y deja un... Jorge del Carmen Valenzuela Torres fue enviado a la cárcel de Chillán. El juez del crimen, Gabriel Poblete, lo condenó a más de 30 años de cárcel. El caso conmovió al país y el fallo escandalizó a la opinión pública de la época. La Corte de Apelaciones de Chillán decidió modificar la resolución y lo condenó a pena de muerte. El canaca pasó 3 años en la cárcel de Chillán. Un hombre que vivió en estado de barbarie comenzó allí a humanizarse. En la cárcel, por primera vez comenzó a sociabilizar con otras personas. Bajo la guía espiritual del sacerdote Eloy Parra, se educó, aprendió a leer, a escribir, comenzó a jugar fútbol con otros reos, aprendió el oficio de la carpintería, aprendió que había un mundo más allá de los lugares que había recorrido. Por primera vez, tuvo comida caliente en su plato todos los días. Por primera vez, durmió en una cama. A inicios de los 60, el conocido cantautor Patricio Mans era un joven reportero, enviado por Radio Balmaceda a cubrir el caso
fue uno de los últimos que habló con el Kanaka en la cárcel de Chillán. Se sentía bien en la cárcel, me dijo. Yo nunca había tenido un techo, me dijo. Y ahora cuando abro los ojos veo un techo arriba, digo, ¿qué es esto? Nunca tenía comida caliente. Nunca me bañaba, sino en los esteros por ahí, de pasada. O sea, un tipo que está descubriendo otra forma de vivir. Y que si uno la examina bien se da cuenta que el tipo se está insertando solo en la sociedad. Después de casi 3 años, Jorge del Carmen Valenzuela Torres se había rehabilitado. Reconoció sus crímenes, la brutalidad que había cometido, pidió perdón, hizo patente su arrepentimiento. Así lo reconocieron los propios funcionarios penitenciarios. Los gendarmes y el propio alcaide redactaron un informe al presidente Jorge Alessandri. En él aseguraban que Valenzuela era un hombre nuevo, intercediendo por el indulto. Pero el indulto nunca llegó. El chacal debía pagar los crímenes con su vida. Yo mismo, cuando leí las noticias en los diarios, pues yo recuerdo haber pensado, qué salvaje, qué brutalidad, este tipo merece lo peor. Pero, precisamente en la medida en que fue pasando el tiempo, resultó ser muy cruel la demora en el juicio, ¿no? Porque efectivamente uno se daba cuenta que al que iban a fusilar no era la persona que había cometido el crimen, que había cambiado. En su caso, a mí no me cabe duda que deberían haberle dado cadena perpetua o cualquier otra. Cercano al capellán de la cárcel, el sacerdote Eloy Parra, Valenzuela Torres se convirtió al catolicismo, asumió su destino, estaba en paz. Se les quedó grabado la descripción del delito, de la culpa, de lo que hizo, pero nadie se preocupó de saber quién era Jorge cuando cometió eso y quién era Jorge cuando lo ejecutan. Era otra persona. Y allí es cuando el que no tenía ninguna visita en la cárcel de Chillán, digámoslo, nadie lo iba a visitar. Pero sí, el presbítero Eloy Parra es quien toma una postura de guía, de orientador, de mentor, y comienza a acompañarlo en su tiempo tras las rejas, y comienza este proceso de rehabilitación. Primero, se adhiere a la religión católica, él se da cuenta de sus actos, él aprende en la cárcel a leer y a escribir, también él aprende un oficio de carpintero, también artesanía en mimbre, y él comienza a darse cuenta que en la bestialidad en que vivía. Y una vez que él tenía ya esta conciencia, él pide perdón, él se arrepiente de sus actos, con el activismo de Eloy Parra solicitan el indulto del presidente Alessandri porque él ya estaba rehabilitado. Sin embargo, como bien lo sabemos, el presidente Alessandri se asesora con la Corte Suprema, y la Corte Suprema le deja ver al presidente, ¿verdad?, la gravedad de los hechos, que es un peligro para la sociedad, y Alessandri decide no recurrir al indulto porque él debe cumplir la condena que en ese momento dictaban las leyes chilenas. Yo lo último que he conversado con mi tío, lo único fue lo que me dijo él a mí, que nunca se amparara a la mamá. O sea, que la cuide siempre. Sí, que la cuide hasta que ella se muera. ¿Conversaron algo más con Jorge? No, más que eso, nomás que ella se amparara a la mamá. ¿Qué le dijo Jorge? Lo que me dijo, que estuviera tranquila nomás, y que no saliera al lado de su hermano. Apenas amanecía en la ciudad el 30 de abril de 1963, cuando Jorge del Carmen Valenzuela Torres fue trasladado al patio de la cárcel de Chillán. Era hora de pagar sus crímenes, era hora de pagar con su vida. Doctor Pedro Lama es el encargado de colocar en el pecho de Jorge del Carmen Valenzuela Torres el disco rojo, donde deberán dirigirse los disparos de los fusileres. Mientras tanto, el presbítero Eloy Parra sigue elevando salmos. Aparecieron en estos momentos los fusileros al mando del capitán Iván Sepúlveda. En el próximo episodio de Relatos Policiales, Jorge del Carmen Valenzuela Toro, el fusilado de Chillán,
le pagó hoy a la sociedad sus crímenes de Nahuel Toro y cobró de esa sociedad los delitos que ella cometió con él. Así fue toda la escena de este terrible momento que nosotros no podemos describir con palabras. Es imposible. Jorge del Carmen Valenzuela Torres llegó al patíbulo sin siquiera pronunciar una sola palabra, sin decir un ay, sin expresar un solo sentimiento tal como haya sido.